Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política como hacemos todos los días martes. Estamos en vivo, saliendo en Salta y en nuestra querida provincia hermana de Jujuy. La verdad que una semana con mucha novedad porque los candidatos van intentando captar de a poco los votos para llegar al 22. En una oferta electoral, como decíamos la semana pasada, que nos obligó a muchos, ¿no?, tener que ponernos morfina, decíamos. ¿Por qué? Porque el dolor es muy grande frente a una oferta que no entusiasma, que no enamora, en una Argentina que tiene unas dificultades realmente muy grandes para poder imaginar la salida. Muchos por el Instagram me dijeron que traiga el libro de Yungay, que era La invención de la Argentina, este pensador de origen estadounidense, que fue uno de los que estudió cómo la Argentina, de ser uno de los países que estaba entre los primeros 20 del mundo en los primeros años del siglo XX, de a poquito fue decreciendo. Es decir, cuando decimos decreciendo, en los últimos años, para que se den una idea, en los últimos 12 no se crece y los países de la región sí han crecido. Pero no solo, decíamos, podemos hablar de economía, hablamos también de educación, cómo las pruebas, las PISA y tantas otras que hay a nivel internacional nos muestran que los argentinos, a la hora de tener que pasar por esas pruebas, estamos entre los países más atrasados de Hispanoamérica, cuando en su momento fuimos un faro cultural también para los pueblos de la región. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado? Hay muchos factores, pero Yungay lo que nos dice, entre otras cosas, que los países, y en el caso del estudio de la Argentina, tenían algunos, podríamos decir, algunos motivadores. Teníamos algunas ficciones, así le dice él, algunas ficciones orientadoras. Y usted me escuchó decir de estas ficciones orientadoras lo que otrora fue el libro Bases y Puntos de Partida para la Reconstrucción Nacional, que Juan Bautista Alberdi escribiese en ocasión de que era la previa de la Constitución Nacional, con lo cual bases y puntos de partida para reconstruir una Argentina que venía de una gran lucha, que era la de unitarios y federales, la dificultad de encontrar una salida para esa reconstrucción nacional, tuvo quizá en Alberdi uno de aquellos prohombres de la Argentina que imaginaron lo que podía ser la salida. Y en ocasión de recordar ayer a los maestros, porque recordábamos a Sarmiento, también con los más y con los menos, recordemos que la máxima de gobernar es poblar tiene que ver con lo que esos hombres pensaban para una Argentina que se abría al mundo, donde de todas las nacionalidades llegaban a este país, porque era un país que prometía crecimiento y desarrollo, y de hecho así ha sido. Y entre los más y menos, cuando hablamos de lo que fue la movilidad social ascendente, es a partir desde el mundo del trabajo, el mundo del esfuerzo, el mundo del mérito, ese que no le gusta al presidente Alberto Fernández, cuando hablamos del trabajo como un gran ordenador social, cuando hablamos de una Argentina que se abría al mundo justamente porque tenía una estrella, y quizá hoy esas motivaciones que otrora puede haber sido un libro o que puede haber sido una consigna como era Civilización o Barbarie, entre otras, hoy parece ser que nos quedamos sin respuesta. Por eso, en ocasión de querer celebrar y festejar y saludar a Néstor Salvador Quintana, quien ha cumplido 90 años y ha sido, yo creo, uno de los grandes periodistas de nuestra Salta, pero además un hombre de bien. Yo creo que hay que decirlo así con todas las letras. Un hombre de bien, un hombre completo, aquel que realmente iba transitando el periodismo, pero con obras buenas, pero además con un corazón noble. Entonces queríamos hoy, con Juan Gonza y con Nelson Muloni, que lo conocen de muchos años, dos periodistas del medio, con quienes compartimos en estos días
un festejo que hicimos en su casa a instancias de sus hijos Ramiro y Fernando, bueno, que pudimos compartir con él. En el primer bloque vamos a hablar de esto y le vamos a preguntar inclusive a Juan Gonza y a Nelson Muloni qué opinan de esta Argentina que necesita tener una ilusión por delante y que seguramente usted vio que en el acto de Massa el día sábado el telón de fondo justamente no era de peronismo. Yo creo que el peronismo ha quedado evidentemente destruido. Lo que se veía ahí era un kirchnerismo remixado. Uno veía a Jorge Tayana, con origen montonero, uno veía a Rossi, candidato a vicepresidente, que ya sabemos cuál es su genealogía y de dónde viene. Después lo veíamos a Baradel, lo veíamos a Kicillof. Bueno, ese era el telón de fondo que tenía Sergio Massa en el acto del día sábado. Después vimos a Patricia Bullrich, que por otro lado elegía, y lo dijimos la semana pasada, elegía a hombres de la talla, digo, de Federico Pinedo, de, para mí, uno de los mejores, hoy diríamos, dirigentes que tiene la Argentina. Me refería, digo, a lo que en San Miguel es todo lo que Joaquín de la Torre ha dejado, ¿no? Y ahí hay un intendente que es Jaime Méndez y todo un equipo que tiene más del 70-80% de imagen positiva, en pleno conurbano bonaerense, con lo cual habla de políticos que hacen las cosas bien. Y eligió un salteño también, el hijo de Langosta, Saravia, me refiero a Bernardo Saravia Frías, con lo cual digo, por un lado, bueno, positivo. Ahora, del otro lado, Silvia Lopenato, que viene de la izquierda, una persona que representa otros intereses, que no tiene nada que ver con la talla ni la altura moral de estos hombres. Por eso digo, qué cosa tan disímil. Y por otro lado, Milei que aparece, digamos, con una actitud que es muy distinta a la cultura política que veníamos entendiendo, comprendiendo los argentinos, donde los jóvenes mayoritariamente dicen por acá se expresa el cambio, pero con actitudes que son realmente muy llamativas, y quizá lo que es muy salvable de Milei es su candidata a vicepresidente, que es Victoria Villarruel. Por eso digo, es muy difícil poder entender lo que viene respecto de lo que puede enamorarnos de la oferta electoral. Pero, y esto para terminar, en el quiebre moral de la Argentina, la oferta electoral tiene que ver con eso. No podíamos esperar otra cosa. Es decir, que Milei, Massa y Patricia Bullrich es el resultado de una Argentina decadente que se fue viniendo abajo, y es muy difícil entonces tener otros candidatos que tuvieran otra estatura política. Ahora, ¿esto qué amerita? Lo vamos a hablar en la mesa. Educación, cultura, volver a entender la Constitución argentina como la ley de las leyes para poder a partir de eso hacer pie en algo sólido, cosa que hoy no se cumple y hace años que no se cumple. Bueno, vaya a saber qué. La justicia que tiene que ser independiente, los jóvenes que deben formarse, reivindicar la política desde una actitud de servicio. Bueno, tantas cosas que hemos conversado estos años aquí en este programa, pero en definitiva, yo digo, encontremos los motivadores. Un motivador puede ser Malvinas, por supuesto que sí. Un motivador en Salta puede ser un hombre como Néstor Salvador Quintana. Y después uno dice, ¿qué otras cosas? Bueno, lo que nos han legado nuestros héroes, lo que nos legó a nosotros un San Martín, lo que nos ha legado un Belgrano, un Güemes, tantos hombres. Más recientemente, por ahí uno piensa un René Favaloro, un Bernardo Houssay, hemos tenido premios Nobel. Bueno, quizá por algún lado nos tendríamos que motivar. Malvinas, una gran causa para que esté en el corazón de los argentinos y sea quizá el acicate y el movilizador para pensar en el futuro. De esto y mucho más en esta hora de Alta Política. Maxikin, colchones y somiers.
Sus placas de espuma de poliuretano y sus estructuras de resortes de acero garantizan durabilidad y confort, porque absorben los movimientos y brindan un descanso pleno sin interrupciones y sin igual. Su moderno proceso productivo avala tu colchón con garantía de fábrica. Maxikin, colchones y somiers, elegidos por la mitad más uno del país. Prestigio y calidad de exportación. Es un producto Sosoli. Parque Industrial de Salta. ¿Tenés que hacer algún trámite? ¿Necesitas asesoramiento para resolver algún problema de familia o vecinal? ¿Sufriste un siniestro vial? ¿Estás atravesando alguna situación de violencia de género? En el Consejo Deliberante encontrás asesoramiento gratuito para acompañarte. Conoce más ingresando a nuestra web cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Y ahora sí vamos a saludar a nuestros invitados de esta noche, el primer bloque. Nelson Muloni, muy buenas noches, gracias por estar ¿cómo aquí. estás? Juan Gonza, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias a usted. Un placer, y aparte veo que apenas nos hemos sentado en la mesa y me han obsequiado sus libros, así que gracias Nelson, Raíces en la Sangre, un libro de poemas. El cuarto libro de poemas. Tu cuarto libro de poemas, tengo algunos tuyos también que me has sí. obsequiado en otro momento. Y Juan Gonza, quiero mostrarlo, ¿no? Operación Vuelo 718 con la memoria encendida, que ya nos va a contar también Juan de qué trata esta obra de su autoría. Yo quise ser un poco el disparador de esto porque recordar a Néstor Salvador Quintana, que gracias a Dios pudimos compartir estos días con él, ¿no? Este fin de semana, cumpliendo él sus 90 años. Un honor y una emoción estar con él. Claro, vos sabés que con Gonza tenemos una coincidencia, además de las amistades comunes que tenemos, además de ser amigos, somos jujeños los dos. Y hemos comenzado en el periodismo en Jujuy los dos, y siendo muy jóvenes. Yo comencé en 1970, teniendo 20 años, y Gonza debe haber andado un poco más joven que yo. En esa época era más joven, ahora es más viejo que yo, ¿no? No, Gonza es mayor que yo, pero por años nomás. Entonces, cuando estábamos en Jujuy, yo tenía 16 años. Sí. Lo conocí a Néstor, que fue a parar a un hotel que en ese momento lo gerenciaba mi padre. Ajá. ¿No? Fue a abrir la corresponsalía del diario Norte, creo que Norte. Norte. Cuando lo compra Romero. Claro. Entonces, ahí lo conozco yo a Néstor, yo tenía 16 años, te reitero, y ahí por la misma época creo que ya Juan ya tenía 20, 21 años, ¿cierto? Por ahí. Sí. Ahí lo conociste a Néstor. Ahí lo conocí a Néstor ahí a los 16 años, así que, y ahí lo conocimos los dos. Los dos lo conocimos ahí. El uno ya había comenzado en el periodismo, yo comenzaría 4 años después. Estoy con los que lo conocen desde aquella época siendo muy jóvenes. Sí, así que Néstor era 33, 30 y pico. 31 creo que tenía. 31, sí, por ahí. Estaba recién casado con Silvia. ¿No? Estaba recién casado. Yo no me acuerdo si ya estaba esperando ella uno de los chicos, pero creo que por esa época estaba embarazada ya. Ahí tenemos, también vamos a ir ilustrando algunas fotos. Algunas fotos de Néstor. Eso, Néstor, en el año 1983, el programa Conversaciones, él comenzaba la democracia. Y allí está el primero mirándolo de frente del lado izquierdo, Pablito Egea, está la chica está Amado, que hoy conduce el programa de Canal 11, Emilce Amado, Néstor, yo, Marcelo Armando, yo no lo veo de acá porque da la luz. Ahí se ve a Marcelo. Y Luisito Gómez. Y Luis Gómez. Que sigue todavía en Radio Nacional, ¿no? Sí. Ese era el primer equipo de Conversaciones en el año 1983. Hacíamos un programa radial ahí. Después, un cumpleaños de Néstor en la Católica. Sí.
que la agasajan ahí. Esta es la presentación de mi libro anterior, hace unos cuantos años. Está Lizzy Quintar, la veo, bueno, Néstor, y está Norita González, Nora Morales González. Nora Morales González. Hay una charla de Néstor a los alumnos de la Católica en la biblioteca. Y ahí se lo ve a Benjamín Toro, que inclusive creo que el director tiene un corto muy chiquito. Mirá vos, ahí está con Daniel Gutiérrez. Con Daniel Gutiérrez, sí. Hay una pequeña, ahí estás en la radio también. En tu radio. Mirá vos, con Néstor. Sí, con Néstor. Acá está Gabriel Martínez, y allá no me acuerdo quién estaba. Qué lindo, cuando teníamos la radio en la calle 20 de febrero. Sí. Allí una charla sobre periodismo y democracia, está el Tano Viene, está Néstor, bueno, estoy yo también. Digamos que ha recorrido, ¿no, Néstor, el espinel de lo que ha sido la historia del periodismo de los últimos 50 años. Pero además lo interesante es la formación, ¿no? Es decir, cómo ha ido abriendo caminos en la formación académica, digamos, de los periodistas, ¿no? Sí, muchos años de profesor. Después quería que me muestre el director un corto muy chiquito de 1 minuto y medio donde se le otorga un premio en la Universidad Católica de Salta. Creo que es el premio Santa Teresita o Santa Teresa. Bueno, ahí hay un pequeño video donde él habla de eso. Juan, contanos tu experiencia y cómo lo recordás siempre a Néstor en estos años. Con Néstor vivo. Ajá. Desde muy joven, bien lo dice Nelson. Yo también a los 16 arrancaba con el periodismo estudiantil. En aquella época hacíamos prensa de la FEJ, la Federación de Estudiantes Jujeños. Sí. Y mirá vos lo que son las cosas y lo que es la historia de las no conquistas. En aquella época peleábamos por el boleto estudiantil gratuito. Sí. A Néstor lo envía en un acierto dentro de su concepto de que había que jugar siempre en las redacciones con la primera. Como decía el general, había que jugar siempre con la primera. Lo lleva Néstor a instalar el Diario Norte en Jujuy. Yo ya había estado en mi primera escuela de periodismo, que fue el Diario Pregón, de Anuar Jorge. Diario al que recuerdo con muchísimo afecto. El Diario Norte fue una creación distinta por el ritmo del periodismo salteño, que era más acelerado que el de nuestra aldea. Instalamos un local en la esquina de la Senador Pérez y Güemes, pero con un concepto distinto. Un gran salón para conferencias y exposiciones, con la idea de convertirlo en lo que hicimos mucho por lograr, un centro cultural abierto, libre. A la par, adentro estaba el riñón de la redacción. Hombres como Oscar Nela Castro, Román Michaleski, Benjamín Ávila, Néstor, por supuesto, dirigiendo. El gallego Zamora ya estaba en los planteles de Roberto Romero, pero lo llevó al Tribuno, donde hizo mucho tiempo la revista literaria de lujo, no de las que se compran y vienen para copiar y pegar. Sí. Un tiempo muy bueno de la revista literaria del Tribuno. Ese era el gallego Zamora, también jujeño. Buena gente estos jujeños. Buen aporte de Jujuy en todo el periodismo salteño. Y entonces allí empezamos a andar este camino que ya nos hace cumplir en el periodismo 60 años, 59 años, 50 años. Por ahí, sí, 55, claro. Por eso digo, han transitado, los últimos 50 y son los últimos 60 años de periodismo. 50 años. Sí, mucho. Yo garabateaba hoy unas líneas diciendo que Néstor Salvador Quintana, Picoroto, para los más entrañables amigos, se ha convertido en sus 90 años de vivir la vida periodística en un símbolo. Desde su atalaya, que supo construir él con su don de gente,
y que la construyó, y acá hay intención política, siempre todo en su medida y armoniosamente, y a la vez convencido de que se podría romper pero nunca doblarse, Néstor marcó su impronta. Néstor es un empedernido radical, definía también en un escrito hace pocos días en Punto 1 el colega y circunstancial vicegobernador Antonio Marocco. Es un empedernido radical. Sí. Un radical cabal, coherente, alfonsinista y frentista. O sea, no gorila. Vos entendés lo que es la interna radical. Sí, y pero... cuál es el embanderamiento y la línea de Néstor de entender la política con un claro sentido democrático, claro. Como el demócrata Ilía, que sabe, que predican y saben aplicar el concepto de que si tú piensas distinto, no tengo por qué yo querer exterminarte. Pero yo le agregaría qué bueno, a eso que sí. a eso que estás diciendo vos, de empedernido radical, que es verdad eso. Lo sabremos cuando hemos charlado con Néstor los regresos a los años previo a todo esto que vivimos hoy, ¿no? Y cómo lo que uno ha leído en los libros de historia, Néstor lo ha vivido y te lo refresca. Yo diría que es un empedernido cronista de la vida, Néstor. Eso responde a una máxima clara y que es irrenunciable del periodismo. ¿Cuál es la meta, decía García Márquez, y que yo la asumí para mi vida periodística? Igual que vos, sin duda. ¿Cuál es la aspiración máxima? Yo he llegado a ser su director del diario más importante de Salta, el Tribuno. He estado en el diario El Extra, he estado en el Pregón, he sido jefe de redacción. ¿Cuál es la aspiración máxima? Llegar a ser, consagrarte como un buen cronista. Que vos te reflejes en un escrito, claro. que pintes un paisaje, en una nota color y sobre todo en las notas de opinión crítica. Pero ¿sabes por qué yo te digo? Sí. Yo te digo esto porque te lo cuento, ¿no? Sí. Te lo cuento. Cuando yo hablo de empedernido cronista de la vida, y le agregaría y amante de la vida. Y amante de la vida. ¿Me entendés? Porque es un Néstor, aún hoy, a sus 90 años, es un inquieto buscador, ¿me entendés? Buscador de la historia, del propio periodismo y de la política, y de analizar, ¿no? Entonces, por ejemplo... No dejes de contarnos en qué trabajo están sobre Oña Tibia. Bueno, yo quería lo que quería decir era que los dos, yo los escucho tan atentamente, acaban de hacer una síntesis muy cabal en este pequeño homenaje que le queremos hacer a Néstor, de lo que es, porque fíjate, los dos están haciendo un aporte riquísimo para poder agasajar desde aquí a Néstor Saúl Quintana. Yo lo que te decía, lo que me hinca Juan, lo que te decía es lo siguiente: cuando hablo de cronista, empedernido y trabajador, y nosotros hicimos un libro hace poco, publicamos un libro que vos lo conocés, que se llama, que es parte de una colección que se llama Los Protagonistas. El primer libro está dedicado, es decir, habla sobre la figura de Roberto Romero, no es que esté dedicado, sino habla de la figura de Roberto Romero, ¿no? Pero vos vieras lo que era Néstor, ya se había dejado la barba, la que lo ves, lo que era Néstor yendo a mi oficina, a mi casa, ¿entendés? Yendo a mi casa, lo llevaba Ramiro en la camioneta, ¿no? Lo llevaba Ramiro, lo dejaba y después había que llamar a un remis para que se vaya, y era así, y venía, bueno, él siempre me decía flaquito, flaco, ¿no? Entonces, mira, flaquito, que soy, bueno, yo con la computadora ahí, entonces él iba hablando y yo iba tomando algunas notas, ¿no? Yo iba tomando, está medio peleado con la tecnología, Néstor, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Entonces yo le tomaba las notas así, después
Sí, yo sí, lo la reescribía, lo imprimía y se lo llevaba después a su bueno, casa, yo iba a su casa. Pero quiero decir, él venía permanentemente. Qué lindo Entonces, esa inquietud también intelectual permanente. pero, ¿no? pero es que él no se intelectual. paraba. Claro. No se, era a veces con el tema del libro, tuvimos 2 años porque tuvo la pandemia por medio, Sí. pero era todos los días, Flaquito, escúchame, vos podés venir ahora, qué sé yo, no te olvides ponerte El boza- Entonces nos íbamos todos así, embozalados, ¿no? Y después venir él así, ¿me entendés? Y sentarse y mirar y decir, yo me acuerdo que allá, porque la colección esta Sí. abarca 2 décadas, desde los años 60 a los 80, A los 80. ¿no? Hasta Sí. que fines de los 80. Entonces lo tomamos a Romero como una figura Sí, sin duda trascendental, ¿no es cierto? de la Más allá de la posición que uno pueda tener. Y el segundo libro en el que estamos trabajando, que nos cuesta menos, pero por alguna razón, por muchas razones. ¿Cuál es? Contá a el veces, título del segundo. El segundo de los protagonistas es sobre la figura de Arturo Iñatibia. Ah, de Arturo Iñatibia, perfecto. Sí. El tercero probablemente sea de Miguel Ángel Martínez Saravia, todavía no lo hemos decidido. Y hasta pensamos en un cuarto que sería la historia de los partidos políticos Qué en lindo, Salta qué lindo. en esas 2 décadas. Qué lindo. En esas 2 décadas. Yo No más allá, por quería- ahí, porque por ahí dicen, che, pero, y van a hablar también después que cuando vino Hernán Cornejo y después Juan Carlos Romero y Urtubey. No, llegamos hasta Buenos Romero. títulos, Nelson, y los animo a que los hagan, obviamente, porque es Sí, una cosa pero- lindísima. Ahí hay varias fotos de este fin de semana cuando compartimos con otros periodistas en la casa de Néstor Salvador Quintana sus 90 años. Que no es señor la Casa director. Rosada. Que no es la. A ver si tenemos esas fotos. Hay unas fotos más. Había algunas fotos más. Porque estaban allí. Bueno, ese es Sí. mi oficina. Ahí está Néstor Sí. ya con barba. Sí. Hará 1 año y medio atrás Sí. en mi oficina. Sí. Y ya trabajando. ¿me entendés? Yo quiero En ver el- las fotos de este fin de sobre el semana, a libro ver de si las Romero. tenemos ahí. Hay Eso, otras fotos. disculpame, ahí sé cuando Sí. Néstor, Sí. si volvemos para atrás un poquito, Sí. bueno, ahí está también cuando me hizo la nota. Ahí está. Ahí Bueno, está. Comenzando por acá, por la sí. izquierda. Ahí está de Gustavo frente, Iovino, está ¿no? Gustavo Iovino, estás vos, Sí. está este chico Nelson Pérez. Nelson Pérez, que es un gran escritor joven, ¿no? Sí, que nos está ayudando y que se apoya en otro mucho libro. en Está esto. colaborando en otros libros. Y que te y digo que sí. el otro libro ese que está trabajando Nelson está relacionado con la vida de Néstor Quintana. Con la vida de él. Con la vida de Néstor Quintana. Y ahí tenemos también, ahí lo Está vemos a después Juan. Gonza. Ahí está Juan. Gonza, después Sí. Néstor, estoy yo, está Daniel Salmoral y Álvaro Borel. Así es. Y Álvaro Borella, ahí está también, Bien. por eso. Así que, La creme, bueno, ¿no? La creme de la creme. Fue Como muy- como diría el filósofo colega desaparecido Paco Cenice, reunión de pastores, mortandad de ovejas. Yo quiero agradecerle a Néstor que apenas yo empecé a incursionar en el periodismo y tuvimos esa empatía natural y un poco lo que han dicho los dos recién de él, ¿no? El hecho de él ser muy fiel a sus convicciones políticas no le impedían, en este caso, poder justamente tener empatía y conversar con alguien que viniera de otro palo, como decimos en la jerga, Claro, ¿no? claro. Y ese humanismo me parece que ha hecho que, bueno, que se haya granjeado tanto respeto y tantos amigos hasta el día de hoy. Con lo cual, me parece Sí. que es esto que Y- dijiste vos, Nelson, ¿no? Ese transitar la vida con... Claro, empedernido cronista de la vida, cronista ¿no? de la vida. Sí, con actitudes que le iban construyendo esa atalaya que yo digo que construyó él con tanta paciencia y tantos años de coherencia, de trayectoria limpia. Una anécdota chiquita. Sí. En aquel salón del Diario Norte en Jujuy. Que no era un salón. No, Un salón de los... buena gente, gran compañero, el Pato. Inauguramos un día una galería, llegaron unos artistas plásticos, piden el salón, se lo concedemos, inauguramos la exposición
Y uno de los cuadros era un rostro de Cristo, al que totalmente ideologizado el autor puso 3 bandas, 3 curitas, diríamos nosotros, en cada ojo del pobre Cristo y en la boca. Y decía, Made in USA. Al día siguiente abrimos el local con Néstor, ¿no? Y nos damos con una faja, estaba clausurado, un acta de clausura. Así como un procedimiento digno de una dirección de bromatología, el director de cultura de ese entonces, sin duda respondiendo de instrucción del Poder Ejecutivo y sustentado en los argumentos de los infaltables servicios de inteligencia, que siempre tienen sus ojos de cuervos puestos sobre este oficio que es el periodismo, en todas las épocas, mandaron a clausurar. Vaya actitud y vaya agravio a la libertad de expresión. Si hubiesen sido civilizados, nos convocaban a Néstor, al director del diario, que era el impetuoso Oviche Saravia, el diario Norte, cuyo lema era la verdad de la razón de los pueblos, de Pablo VI. Nos hubiesen convocado y veíamos y analizábamos el problema como se tienen que analizar las cosas y debatir en democracia. Yo te escuché muchas veces a vos decir que te abrías al diálogo y al respeto a la opinión ajena. El otro día, sin ir más lejos, en la mesa grata esa con Néstor, yo le preguntaba con toda naturalidad, te preguntaba, ¿vos sos negacionista? Así como con un calibre, con una escopeta de 2 caños en el pecho. Pero no se molestó porque no tenía por qué molestarse, porque la pregunta era absolutamente... No, de ninguna manera hablamos. Claro, como podemos discutir la teoría de los 2 demonios. Claro. Yo en este libro acá incluí, en el que relata el juicio por la verdad en Jujuy, del traslado de 92 presos políticos de la cárcel de Villa Gorriti al campo de concentración de la U9 en La Plata, de eso se trata. Incluí el alegato completo del acusado principal por la Fiscalía y por los actores, un militar. Completo, textual, sin sacarle una coma. ¿Por qué? Porque ese es demostrar que no basta con predicar ser democrático, sino hay que demostrarlo. Ser democrático. Muchas gracias por el obsequio. Y este otro, que también lo voy a leer, que habla de la libertad de expresión. Yo creo que como corolario, que lo ha hecho tu hija, digamos, en coautoría con Sergio García Ramírez y Alejandra Gonza, lo vamos a mostrar también aquí, porque creo que un poco de corolario podemos decir esto: la libertad de expresión en Argentina tiene que seguir siendo garantizada, y creo que Néstor Saúl Quintana ha sido testigo de la importancia que tiene esto para la democracia. Mirá, ya que... Porque no nos queda tiempo, por eso... pero decime rápido. No me va a alcanzar el tiempo. Pero sí podemos seguir, porque es una charla tan linda y tan grata. Yo sí lo que te voy a rogar es que concertemos otra entrevista, que Néstor Quintana está alentando, me está apoyando con toda decisión, que le hemos propuesto al gobierno la creación del primer museo del Periodismo de Salta. Me encanta. Esa idea la acogió muy bien Gustavo Sáenz y muy bien nuestro colega y amigo y compañero, el Gringo Marocco. Me encanta. Qué lindo para terminar este programa, si tenemos la posibilidad de dar ese puntapié inicial, es decir, al pero museo. Además, yo agregaría otra cosa, que cuando vos lo dijiste el otro día, inmediatamente al museo, que irá con imágenes, irá con recortes de diarios, biografías. Hay que agregarle también, ¿entendés? A ese museo hay que agregarle
los sonidos del periodismo. Me encanta, me encanta. Las voces de todos los periodistas Sí, que pudieron señor. grabar. Me parece Sí, fantástico, señor. fantástico. Sí, señor. Es un aporte. Muchas Sí, gracias, sí, muchas gracias Juan, muchas No, gracias Nelson. gracias y a vos. seguramente si está Picoroto ahí del otro lado, le mandamos un Un gran abrazo, abrazo. un En fuerte sus abrazo. 90 años, un fuerte abrazo. A él y a la familia, Y a hermosa. toda la familia, linda familia que tiene Néstor Sador Quintana. Bueno, nos despedimos para ir al otro bloque, seguramente con alguno de nuestros auspiciantes, porque hay mucho más. Vamos a hablar de economía y vamos a hablar del milagro. Septiembre es un mes especial para todos los salteños. Comienza el milagro. Y con enorme alegría, todos en Salta nos estamos preparando para recibir a miles de peregrinos de cada rincón de la provincia. La fe en nuestro pueblo conmueve y nos invita a creer que es posible caminar unidos. Espero que todos, locales y visitantes, se sientan como en casa. Que la fe en el Señor y la Virgen del Milagro sea nuestro ejemplo de fraternidad, respeto y unión. Feliz milagro para todos. Y continuamos con más Alta Política. Dijimos que íbamos a hablar de economía y lo invitamos a Eduardo Antonelli, que nos parece que es uno de los hombres que cuando se expresa lo hace además de una forma muy didáctica. Así que Eduardo, muy buenas noches, gracias por estar aquí. No, por favor, gracias por la invitación y por supuesto un saludo a toda la audiencia y a la producción también. Parece ser que hubiera querido invitar radicales, porque de Parece radical ser, es radical. y bueno, Pero alguna presencia tenemos. Está muy bien. Eduardo, un momento crítico, obviamente, de la economía en la Argentina y proyectos, por un lado, de dolarización, otros hablan de bimonetarismo. ¿Cuál es tu mirada respecto de lo que está pasando y lo que podrías hoy, digamos, analizar como viable en esta Argentina? Bueno, yo creo que el problema principal de la Argentina es la inflación. Hemos hablado otras veces que, por lo general, los economistas focalizan el problema de la inflación en el déficit fiscal y el hecho de que el gobierno, bueno, usa dinero antes o después para financiar sus gastos y bueno, esa creación permanente de dinero tiene un poco el efecto de una subasta, es decir, estamos poniéndole plata a la gente para que compre 2 máquinas de coser y bueno, entonces a la puerta de la subasta sí. Hay alguien que le da plata y la gente entra con plata y bueno, como son 2 máquinas, sube. Bueno, un poco eso es el problema de la inflación, pero no es todo, porque además está la capacidad que tienen las empresas, una economía muy cerrada, donde sobre todo ciertos sectores de la economía tienen una protección total, actividades como la industria, bueno, la misma industria petroquímica, siderúrgica, la alimenticia, en fin, hay muchas, la farmacéutica, que tiene una protección muy grande y están en condiciones de trasladar costos a precios y a veces simplemente de reacomodar sus ganancias. Está el hecho de que cuando el dólar sube, los precios suben, pero cuando el dólar baja, los precios suben. ¿No? Siempre suben. Sí. Bueno, como pasó ahora. Claro, ni más ni menos. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es frenar la inflación y para eso hay que bajar el déficit, hay que cortar la posibilidad de que el Banco Central le financie ese déficit al gobierno y por el otro lado hay que ir abriendo, aunque sea en forma progresiva, la economía para que haya más competencia. Al mismo tiempo, alimentar a través de una serie de incentivos psicológicos y directos a que se produzcan más bienes en la Argentina, porque, digamos, si hay inflación quiere decir que hay, digamos, gente que está perdiendo poder adquisitivo y hay una avidez por comprar, claramente, porque esa gente ha quedado desfasada, porque los precios suben. Entonces, bueno, si encontramos la manera de que haya más empleo, que esa gente consiga trabajo y que haya más bienes que se producen, entonces, bueno, eso va a acomodar las cargas. Si eso lo logramos, la dolarización es una quinta rueda inútil.
Ajá. Ahora, por el otro lado, la idea de Milei de quemar y dinamitar el Banco Central, que es un exabrupto junto con muchos más que, fuera del programa lo habíamos conversado. Sí. Bueno, no tiene sentido porque el Banco Central siempre va a haber un banco que cumple esa función. Emblemáticamente fue el Banco de Inglaterra, que recién se estatiza en el año 46, pero existe de 1600 y tanto. ¿Viste por qué dije que sos muy didáctico? Porque recién te prestaba atención y seguramente el que está del otro lado dice, si Antonelli está diciendo esto y está siendo tan claro respecto de qué es la inflación y cómo se puede lograr terminar, ¿por qué no se lo hace? Evidentemente yo creo, desde la ciencia política, porque el gobierno no da confianza y la economía tiene que tener eso de base para que alguien pueda invertir, para que alguien pueda animarse a hacer un negocio, para que pueda haber crédito. Bueno, justamente eso significa instituciones y justamente Milei, que él quiere dinamitar todo, está serruchando la rama sobre la cual está sentado, porque la economía macro, ¿no es cierto?, existen instituciones. Si no hay una institución que nos diga cuánto es el PBI, el Producto Bruto, cuánto se produce en la economía, cuánto se paga de salarios, cuánta gente está desocupada, si no lo sabemos, y ahí necesitamos a alguien que haga estas cuentas, ¿no es cierto? Sí. Entonces no sabemos dónde estamos parados. Ahora, cuando uno escucha al ministro de Economía, que a la sazón es el candidato a presidente, hay como una sinrazón, porque digo, si todo esto que se expresa y que se conoce, él lo sabe como ministro de Economía, ¿por qué no lo lleva a la práctica antes de, digamos... Bueno, eso es clarísimo. Como que, claro. Ahí hay como hay algo que una no... contradicción. Y por otro lado hay un conflicto de intereses, ¿no es cierto?, de lo que él debería hacer como ministro de Economía y que promete que lo va a hacer cuando sea presidente, pero podría haberlo hecho en este año, ¿no es cierto? Lleva más de un año de ministro. Claro, y lo que sus intereses como candidato, donde él baja impuestos y toma una serie de medidas que son electorales puramente, no son medidas económicas. Claro. Entonces, bueno, ahí hay un problema grave. Y bueno, yo creo que la forma de ir saliendo de esto es fortalecer las instituciones, no destruirlas. Y yo hago también un llamado para que el votante que está irritado, ¿no es cierto?, con toda razón, que no haga una sumatoria que no es genuina en términos de lo que ha sido este gobierno, que ha sido claramente nefasto, del gobierno anterior que con muchos errores señalados por los propios protagonistas de ese gobierno, que no se han, digamos, no hacen sentido satisfechos de las cosas que no han podido hacer y las han hecho públicas, su autocrítica. Bueno, hemos tenido muchas cosas rescatables del otro gobierno y un gran aprendizaje que ha hecho. Entonces, el enojo con la clase política, la casta, me parece que no es correcto. En los años de democracia, que bueno, nosotros los tomamos del 83 para acá, pero también los tenemos del 80 para acá y democracia, digamos, plena desde la ley se empeña para acá, hemos tenido muchas presidencias emblemáticas, algunas verdaderamente, digamos, pese a que no fue entendido en su momento, pero la presidencia Ilia está estudiada a nivel internacional como una de las más ejemplares del mundo. Entonces, no es que toda la política es igual. Todos los políticos han cometido errores, pero hay algunos que, además de haber cometido errores, ¿no es cierto?, han cometido delitos. Ese es el otro tema. El otro tema. Que ahí está el punto, yo creo, Eduardo. Es decir, yo creo que la gente está enojada con la política porque justamente la dirigencia política, lo dijo el otro día el expresidente Duhalde. Claro. Duhalde lo dijo y decía, sí, a ver, la gente está enojada y tiene razón. Dijo, porque ha habido mucha corrupción, porque... Ahora, claro, el cambio de golpe se expresó durante mucho tiempo en Juntos por el Cambio. Claro. Y hoy la gente dice, el cambio viene de la mano de Milei. Vos con mucho tino decís, bueno, desde la racionalidad de lo que puede ser un cambio económico. Yo no sé si tenemos tiempo, un minuto, pero hay un cortito de Melconian, que es el candidato, digamos, a ministro, que hace una reflexión muy, muy sensata con Fantino. La veamos un segundo, por favor, señor director.
Bueno, me dicen que no, Bueno. que no la tienen. Porque la teníamos para poder mostrar, pero no, debe haber algún problema. Bueno, sí. Pero bueno, Melconian lo que decía decía, yo vengo trabajando con todo esto, Claro. vengo haciendo todo este esfuerzo. ¿Cuál sería la mejor resultante, Eduardo, mirando que el 75% de los argentinos en las PASO, digamos, del mes pasado, dijeron que no quieren más de kirchnerismo? Y bueno, yo creo que hay que elegir un cambio que sea, digamos, equilibrado y al mismo tiempo que las propuestas sean realizables. Hacer una dolarización cuando el propio Milei y su equipo dicen que no tienen los dólares. Y por otro lado, hacer una medida de ese tipo que hay otro problema. Hay un colega tuyo, en una entrevista, yo te lo comenté, me dijo, o sea, se dice el pecado, no el pecador, me dijo, pero si se dolariza se para automáticamente la inflación. No, le digo, porque la inflación no solo viene por el lado del déficit fiscal, que sí, la dolarización es parte, pero está la otra parte. Si nosotros no hacemos una apertura de la economía, van a seguir, porque además hay una inercia. ¿Y qué va a pasar con el que tiene 200.000 pesos? Que pongamos a 1.000 pesos van a ser $200. Esos $200 resulta que va a enfrentar a precios en dólares que van a seguir subiendo. Pero además no hay posibilidad de corrección, porque ahora, mal o bien, pero si caen las jubilaciones, caen los salarios, bueno, hay un reacomodo con paritarias y por último el gobierno, bueno, echa mano para que los trabajadores o los jubilados tengan los ingresos que les recuperen lo que han perdido. Pero cuando hay dólares, que son los únicos que va a haber, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos si no están? No están. Son esos grandes digamos, diríamos, elementos que se usan para lo netamente electoral. Eduardo, como siempre, un placer. No, por favor. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias por la invitación. Vamos a ir a una pequeña pausa. Está Felipe Medina. Vamos a terminar el programa de hoy hablando del milagro de Salta, que es algo que nos llena el espíritu a todos los salteños y a muchos de toda la Argentina. Maxikin, colchones y somiers. Sus placas de espuma de poliuretano y sus estructuras de resortes de acero garantizan durabilidad y confort, porque absorben los movimientos y brindan un descanso pleno sin interrupciones y sin igual. Su moderno proceso productivo avala tu colchón con garantía de fábrica. Maxikin, colchones y somiers, elegidos por la mitad más uno del país. Prestigio y calidad de exportación. Es un producto Sosoli. Parque Industrial de Salta. Y continuamos con más Alta Política y como habíamos anunciado, estoy con Felipe Medina. Felipe, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Andrés, qué gusto. Yo siempre digo que sos uno de nuestros grandes columnistas de muchos años, no solo para hablar del milagro, de muchos temas que tienen que ver también con la gran religiosidad que tiene nuestro pueblo. Así Viviendo en este momento, yo creo el momento más importante que vivimos los salteños esta semana, de cara al 15 de septiembre. Así le llamamos la Pascua de Salta, la Pascua salteña, que como la Pascua indica un paso, un proceso de transformación, de conversión, pasar de la esclavitud a la libertad. Y creo que es verdaderamente la Pascua porque el pueblo se había alejado, históricamente se comenta, yo creo que un pueblo de comerciantes, las grandes ferias, que Salta se creó para ser un eje comercial, claro, con el Alto Perú, el Alto Perú y lo que era el Río de la Plata. Entonces, las grandes ferias aquellas del Sumalao, por ejemplo, era un tiempo de mucha dispersión, y primero apareció la devoción, nació esta devoción a Cristo del Milagro, la Virgen del Milagro, a partir de un hecho natural, diríamos, que era movimiento telúrico o terremoto, no tanto como castigo, a veces pienso, ¿no? Pues Dios no como realidad geográfica, pero realidad geográfica del lugar, que provocó que la gente, que era, pucha, algo está pasando aquí, ¿no? Porque el terremoto, el epicentro fue el Cerro Colorado, destruyó Esteco. Bueno, hay un especialista amigo en común que sabe de estas cosas, y la gente llegó
le pidió al padre que sacaran un Cristo, que Así es. a la Virgen, porque primero corrieron a la iglesia. Sí. Yo me acuerdo el terremoto, el temblor fuerte del 27 de febrero, creo que fue 2010. Que estuvo el epicentro en el Galpón. Exactamente. Sí. Y la gente corrió parece que el Galpón fue en la mañana. Esto fue un sábado al mediodía y el epicentro fue la primera vez un terremoto en la quebrada, dentro del Valle del Lerma, en la zona de Laibal, la falla de Laibal. Sí, sí, tenés razón. Y la gente corrió en la plaza hacia la catedral. Sí. Que bueno, Monseñor al principio abrió las puertas y dijo, no, es una locura encerrar a la gente, vamos afuera. Claro. Sacó a la Virgen y el Señor al atrio. Al atrio. Y ahí incluso en mampostería de la iglesia que se había caído. Y yo me imagino la gente despavorida a correr en este terremoto donde Salta se estaba comenzando a construir, habían pasado 100 años casi de la llegada del Cristo y periodo de la fundación, 100 y algo de años, nada más, no mucho, y se desploma todo, la gente corre hacia la iglesia y se encuentra con la imagen de la Virgen, esta Inmaculada que tenemos, que la llamamos Virgen del Milagro, la encuentra que cayó a los pies del sagrario. En señal de oración, claro, uno tiene que imaginar la iglesia de esa época, la Virgen en una hornacina arriba, el sagrario abajo, porque el altar era de espalda al pueblo, y estaba el sagrario de frente. Y descubren que detrás del altar, donde estaba la sacristía, estaba el Cristo que había mandado regalo para Salta el obispo Victoria. Entonces, ¿qué dice? La lectura es así, tenemos que volver a Cristo por María. Y el Cristo del Sagrario, ¿no? El Cristo que nos invita a esta gran asamblea que celebramos en cada misa. Y en esto también planteaba hoy cuál sería el milagro de este tiempo, y creo que la Pascua sería transformar nuestra actitud de este clima de tensión. Socialmente hoy hay un clima de tensión muy fuerte, la gente está como crispada, ¿no? Es decir, cualquier cosa sirve para una reacción violenta, ya sea verbal, física, la que fuere. Creo que nos están invitando a volver a mirar al sagrario, esta donación absoluta que ha hecho Dios en la persona de Cristo, de querer quedarse en la Eucaristía. Y una entrega por amor. Entonces, aprender a ver en el otro un hermano y buscar puntos de encuentro, de consenso, de diálogo, de preocupaciones comunes para mirar el horizonte desde otra manera, desde otro ángulo, y creo que esta sería nuestra conversión en este milagro, ¿no? Tomar conciencia. Bueno, la Iglesia lanzó un lema, dice tomar conciencia de nuestro bautismo, de nuestra identidad de ser cristianos, y eso implica necesariamente una transformación en nuestras actitudes cotidianas. Con respecto a esto pienso también en las campañas políticas. Hay un clima de agresión, hay un clima constante de descalificar a la gente de un sector o de otro, cuando deberíamos buscar consenso y encuentro, y creo que este sería el gran milagro para los salteños en este momento. No encuentro, diríamos, cumplir con la peregrinación, cumplir con ir a la procesión, renovar el pacto de fidelidad, pero exige una transformación interior hacia una actitud más de paz, más de perdón, más de escucha y de diálogo fraterno, aún pensando distinto. Nosotros tenemos un modelo de estos grupos que éramos todos de orientaciones de pensamiento diferentes, el grupo Salta, que creo que vamos a volver a reiniciar las actividades pronto. Se enriquecía en la diferencia que había. Te enriquece en la diferencia, escucha con respeto a aquel que no piensa igual que vos, y nos permitía proyectar a futuro cosas nuevas. Y sobre todo existía algo que remarco siempre, una gran cordialidad, es decir, una actitud interior de poner no solamente la oreja al otro,
sino el corazón y la comprensión. Creo que esto sería para mí la esencia de este milagro 2023, que deberíamos transformar la forma de mostrarnos frente al mundo como cristianos, como salteños, como personas humanas, ¿no? Felipe, qué buena reflexión, ¿no? Por eso te estaba atendiendo así muy con el corazón, porque me parece que has dicho cosas que nos pueden ayudar muchísimo a vivir estas horas frente a este, diríamos, encuentro que tenemos los salteños con nuestros santos patronos tutelares. Muchas gracias por esta reflexión y que nos sirva a todos para llegar al día viernes, que va a ser el día del pacto que hacemos todos los años, ese pacto de fidelidad del pueblo de Salta, con el Señor y la Virgen del Milagro. Qué bueno pensarlo desde ese lugar, Felipe. Así que, creo que el pacto es la esencia misma de la fiesta del milagro. Ahí tiene que concluir la fiesta del milagro, no en una procesión o una peregrinación, sino renovar este pacto como el pueblo elegido, ¿no? Muchas gracias, Felipe. Gracias. Nos tenemos que despedir con el corazón muy grande, realmente, pidiendo a nuestros santos patronos, el Señor y la Virgen del Milagro, que nos ilumine el corazón, encontrando, como decía Felipe, en el otro esa paz, esa comunión, para vivir el milagro realmente como Dios seguramente lo está esperando. Que tengan una buena semana, nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, después del milagro, el martes próximo, aquí en Alta Política. Buen milagro para todos los salteños.